Nunca pensé que me enamoraría en una habitación de hospital. Ciertamente. Nunca imaginé que sería de la hermana de mi novio, una mujer que había pasado 12 años construyendo muros tan altos que todos la llamaban la reina de hielo de Ginebra. Pero esto es lo que pasa con los muros. A veces no están destinados a mantener a la gente fuera. A veces solo están sosteniendo a alguien hasta que llega la persona adecuada para decir, te veo, y ya no tienes que hacer esto sola. Hace 3 meses, yo era Maya Collins, cómoda en mi vida predecible, planeando un futuro que se veía bien en el papel. Entonces, una curva en una carretera de montaña suiza lo cambió todo. No solo por el accidente, por la forma en que la doctora Elena Whitmore me miró en esa sala de recuperación a las 2 de la mañana. Como si estuviera viendo algo en mí que la aterrorizaba y tal vez le diera esperanza por primera vez en años. Esta es la historia de cómo un solo momento de crisis transformó por completo a 2 mujeres que pensaban que sabían exactamente quiénes debían ser. Mientras te cuento esta historia llena de emociones, dale a la campanita para suscribirte y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me llamo Maya Collins, tengo 29 años y hasta esa tarde de septiembre pensé que tenía mi vida resuelta. Estaba en Suiza por trabajo, presentando una propuesta de transporte sostenible al Ayuntamiento de Ginebra. El diseño de movilidad urbana suena aburrido para la mayoría de la gente, pero para mí lo era todo. La idea de que se podía remodelar la forma en que la gente se mueve por el espacio. Hacer que las ciudades fueran más humanas, más respirables. Lucas, mi novio desde hacía 2 años, me había animado a hacer el viaje. «¿Necesitas esto?», me había dicho, besando mi frente de esa manera gentil que tenía. «Has estado trabajando en esta propuesta durante meses». Tenía razón, por supuesto. Lucas siempre tenía razón. Considerado, comprensivo, emocionalmente presente en todas las formas que deberían haberme hecho completamente feliz. Pero había algo. Una desconexión silenciosa que no podía nombrar. Como si estuviera interpretando un papel en mi propia vida, marcando todas las casillas correctas, pero sin sentir nunca la música. La presentación fue bien. Después, alquilé una moto, algo que nunca habría hecho en casa, en Portland. Tal vez esa fue la primera señal de que estaba lista para algo diferente, aunque aún no lo supiera. Los Alpes suizos se extendían a mi alrededor, increíblemente verdes contra el cielo del final de la tarde. El aire olía a pino y a lluvia lejana. Me sentí libre como no recordaba haberme sentido en años. Tomé una curva demasiado rápido. Eso es lo que me dijeron después. Recuerdo el neumático trasero perdiendo tracción, el deslizamiento desagradable de la grava bajo el caucho y luego nada, solo el sonido del metal raspando la piedra y luego silencio. Cuando me desperté, el mundo era blanco y antiséptico. Mi pierna izquierda estaba inmovilizada, mis costillas vendadas tan apretadas que cada respiración se sentía como una negociación. Pero eso no fue lo primero que noté la noche. Estaba de pie junto a la ventana de mi habitación privada, a contraluz por el sol de la tarde que se reflejaba en el lago de Ginebra. Alta, tal vez 1,75 m, con el pelo oscuro recogido tan severamente que parecía doloroso. Llevaba un uniforme quirúrgico debajo de una bata blanca y cuando se giró para mirarme, su rostro era hermoso de una manera que parecía casi clínica. Ojos oscuros que no revelaban nada, labios carnosos apretados en una línea fina. Señorita Collins. Su voz era baja, con un acento apenas británico, mayormente neutro. Soy la doctora Elena Whitmore. Supervisaré su atención. Algo en la forma en que lo dijo, formal, distante, hizo que mi pecho se apretara de una manera que no tenía nada que ver con mis lesiones. Whitmore, conseguí decir, con la voz ronca. ¿Es usted? La hermana de Lucas. Sí. Se acercó a mi cama con movimientos precisos y económicos. Me llamó cuando el hospital contactó con sus números de emergencia. Dado que esta es una instalación privada donde tengo privilegios quirúrgicos
y dadas sus lesiones, fue. Lógico que me hiciera cargo de su caso. Lógico, no quería ayudar o obligación familiar o algo con incluso un rastro de calidez. Solo lógica. Había oído hablar de Elena. Por supuesto, Lucas rara vez hablaba de su hermana Mayoere. Cuando lo hacía, era con una mezcla de admiración y algo parecido a la tristeza. Brillante. Decía, absolutamente brillante. Pero no deja entrar a nadie. Ya no. Mirándola ahora, entendí lo que quería decir. Examinó mi historial con el mismo desapego con el que podría hacer una lista de la compra. Su rostro no revelaba nada. Sus lesiones son significativas, pero no amenazan su vida, dijo, sin mirarme. Femur, 3 costillas rotas. Conmoción cerebral moderada, tensos. Necesitará permanecer aquí al menos 10 días, posiblemente 2 semanas. La fisioterapia comenzará una vez que la curación inicial. ¿Siempre es así de cálida con sus pacientes? Interrumpí. Sus ojos se clavaron en los míos. Por un segundo, menos de un segundo, algo parpadeó en esa expresión controlada. ¿Sorpresa? ¿Molestia? No pude distinguirlo. Soy minuciosa con mis pacientes, señorita Collins. La calidez es opcional, Maya, dije. Si va a mantenerme con vida, probablemente debería llamarme Maya. Señorita Collins estará bien. Hizo una anotación en su tableta. La revisaré por la mañana. Si experimenta un aumento del dolor, mareos o náuseas, use el botón de llamada. La enfermera de noche es muy capaz. Se fue antes de que pudiera responder, la puerta cerrándose con un suave clic que de alguna manera se sintió más fuerte que un portazo. Increíble, observando cómo el sol se hundía tras las montañas al otro lado del lago. E intenté entender por qué mi corazón se aceleraba de una manera que no tenía nada que ver con el miedo. Elena venía a horas extrañas. Empecé a darme cuenta de esto al tercer día. No durante las rondas normales, cuando los otros médicos hacían sus circuitos predecibles, sino a las 6 de la mañana antes de que llegaran las bandejas del desayuno o a las 11 de la noche, cuando los pasillos estaban tranquilos, excepto por el suave pitido de los monitores. Aparecía en la puerta como un fantasma, silenciosa, compuesta, siempre con esos mismos uniformes impecables que de alguna manera parecían más formales que la ropa de noche en ella. Y seguía la misma rutina, comprobaba mis constantes vitales. Revisaba mi historial, hacía las mismas preguntas clínicas con ese mismo tono neutro. ¿Nivel de dolor? 4, tal vez 5 cuando me muevo mal. Mareos, no desde ayer. ¿Apetito? La comida del hospital es comida del hospital. ¿La comisura de su boca se movió? No exactamente una sonrisa. Elena Wetmore no parecía sonreír, pero algo. Un reconocimiento. Haré que le traigan algo de la cocina del personal de la cafetería, dijo, haciendo otra nota. Las comidas para pacientes son nutricionalmente equilibradas, pero en gran medida incomibles. ¿Esa es su opinión médica profesional? Esa es mi opinión como alguien que ha comido aquí durante 12 años. Fue lo primero personal que me dijo. Pequeño, casi insignificante, pero se sintió como una grieta en la pared. La observé mientras se movía por la habitación, comprobando la vía intravenosa, ajustando el ángulo de mi abrazadera para la pierna con manos firmes y seguras. Tenía manos de cirujana, dedos largos, uñas cuidadas sin pintar, una fina cicatriz en el pulgar izquierdo que me preguntaba. Cuando se inclinó para examinar los hematomas a lo largo de mis costillas, pude olerla, algo limpio y ligeramente herbal, tal vez bergamota, bajo el olor hospitalario del antiséptico. Está mirando fijamente, dijo, sin levantar la vista. Lo siento, no lo sentía. Solo estoy tratando de descifrarla. No hay nada que descifrar. Se echó hacia atrás, esos ojos oscuros encontrándose con los míos con algo que podría haber sido una advertencia. Soy su médico, usted es mi paciente. Eso es todo lo que necesita saber.
Lucas dice que no ha visitado a su familia en 4 años. Su mandíbula se tensó. Lucas habla demasiado. La echa de menos. Esta no es una conversación apropiada. Señorita Collins. Maya, insistí. ¿Y por qué no es apropiada? Nos vamos a ver todos los días durante al menos otra semana. También podríamos ser civilizadas. Ser civilizada no requiere información personal, Pei. Fuera, con la tableta presionada contra su pecho como un escudo, y durante un largo momento nos miramos. La habitación se sintió más pequeña de repente. El pitido del monitor cardíaco pareció más fuerte. Era muy consciente de lo delgada que era mi bata de hospital, de lo vulnerable que debía verme con el pelo sin cepillar y los hematomas floreciendo a través de mi piel en púrpuras y amarillos. Y era consciente de ella, la rigidez de sus hombros, la forma en que se mantenía como si siempre estuviera lista para retirarse. El rápido aleteo de su pulso visible en el hueco de su garganta. ¿Por qué medicina? Pregunté suavemente. Lucas dijo que quería ser pintora. Algo brilló en su rostro, dolor, rápido y agudo, allí desaparecido. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Qué cambió? La vida cambió, se movió hacia la puerta. Descanse un poco. Su fisioterapia comienza mañana, Elena. Se detuvo. De espaldas a mí, observé cómo sus hombros se elevaban y descendían con una respiración cuidadosa. Doctora Whitmore corrigió sin volverse todavía. Y agradecería que se concentrara en su recuperación en lugar de en mi historia personal. La puerta se cerró tras ella con el mismo suave clic. Purvis, noté que sus manos habían estado temblando. Las sesiones nocturnas se convirtieron en nuestra rutina tácita. Elena nunca las reconoció como algo inusual, pero sucedían con regularidad entre las 10 de la noche y la medianoche, cuando el hospital estaba más tranquilo, aparecía. A veces realmente necesitaba comprobar algo, ajustar la medicación, revisar nuevos escáneres. Pero cada vez más, simplemente, se sentaba en la silla junto a la ventana, con la tableta en el regazo, trabajando en papeleo mientras yo dormitaba o leía o fingía no ser intensamente consciente de su presencia. ¿Por qué tan tarde? Pregunté una noche, aproximadamente una semana después de mi estancia. No tiene un hogar al que ir. Vivo en el recinto, dijo, sin levantar la vista de la pantalla. Es más fácil. ¿Más fácil o más seguro? Eso llamó su atención. Me miró por encima del borde de la tableta, esos ojos oscuros y legibles en la luz tenue. ¿Qué se supone que significa eso? Lucas me contó lo que pasó hace 5 años. La paciente que murió, su rostro se quedó muy quieto. Entonces sabe que no lo discuto. También dijo que no fue su culpa. Que hizo todo bien, pero su familia tenía dinero y contactos y necesitaba a alguien a quien culpar. Lucas dijo con voz tensa, siempre ha sido mejor para perdonar que para ser preciso. Entonces fue su culpa, yo era la cirujana. La paciente murió, esos son los hechos que importan. Se levantó, recogiendo sus cosas con movimientos bruscos y airados. Pero había visto algo en su rostro, no culpa, sino algo peor, resignación, como si hubiera aceptado un veredicto en el que no creía porque luchar contra él costaba demasiado. Elena, espera, doctora Ware. No, me incorporé a pesar de la protesta de mis costillas, necesitando que escuchara esto. Sigue corrigiéndome, sigue levantando estos muros, pero te veo. Todas las noches vienes aquí cuando podrías estar en cualquier otro lugar. Me revisas incluso cuando no hay nada que revisar. Me trajiste comida de verdad y libros, sí. Señalé el pequeño jarrón con flores silvestres en el alféizar de la ventana. Esos aparecieron hace 2 días y nadie me dice quién los trajo. Estaba congelada en la puerta, con la espalda rígida. ¿Por qué le importa tanto si está tan decidida a que no le importe en absoluto? Pregunté en voz baja. El silencio se extendió entre nosotras,
pesado con cosas que ninguna de las dos sabía cómo decir. Y vi algo en su rostro que no había visto antes: agotamiento. No físico, aunque también lo había, sino algo más profundo. El agotamiento de alguien que se había mantenido unida por pura voluntad durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al soltarse. «Porque me recuerdas a algo», dijo finalmente, con voz apenas audible a alguien. A la persona que era antes de aprender que preocuparse demasiado cuesta todo. Se fue antes de que pudiera responder, pero a la noche siguiente volvió. Y esta vez, cuando se sentó, empezó a hablar. «Salí del armario cuando tenía 17 años», dijo, mirando fijamente al lago oscuro. «A mis padres no les gustó. Los Wetmore tienen ciertas expectativas. La imagen importa. El legado importa. Una hija que prefiere a las mujeres no era parte del plan. Pero no te desheredaron. No, hicieron algo peor. Me toleraron. Financiaron mi educación, me consiguieron este puesto. Se aseguraron de que tuviera todas las ventajas profesionales, siempre y cuando me mantuviera callada sobre mi vida personal, separada, desinfectada. ¿Y aceptaste eso? Tenía 22 años y estaba enamorada de mi mentora quirúrgica. Su risa era amarga. ¿Ladra? Catherine Palmer. Era brillante y estaba casada y completamente convencida de que lo que teníamos era solo una fase para ambas. Cuando lo terminó, me dediqué al trabajo. Construí una reputación. Demostré que podía hacer todo lo que querían: perfecta, profesional, intocable. Excepto que no era intocable. No, finalmente me miró. Hace 5 años, me enamoré de la hermana de un paciente. Intentamos mantenerlo en secreto, pero después de que el paciente muriera. Una complicación que nadie podía haber previsto. La familia se enteró. Afirmaron que estaba distraída, que la relación había comprometido mi juicio. No era, pero la verdad no importa cuando la gente quiere a alguien a quien culpar. El hospital me absolvió legalmente, pero el daño estaba hecho. Mi familia pagó para que desapareciera y el precio fue simple: no más relaciones. No más riesgos. No más debilidad. Eso no es debilidad, dije. Eso es ser humano. En mi mundo, Maya, son lo mismo. La forma en que dijo mi nombre, finalmente, después de todo este tiempo, hizo que algo en mi pecho se abriera. ¿Y si está en el mundo equivocado? Pregant. Sonrió entonces. Realmente sonrió y transformó su rostro por completo. Triste y hermoso y completamente devastador. ¿Y si no sé cómo vivir en ningún otro? Sucedió en la noche 12. Se suponía que me darían el alta en 2 días. Lucas volaba desde Londres, donde había estado cubriendo una noticia. Todo iba según lo previsto. Mi recuperación estaba adelantada a lo previsto. La fisioterapia estaba funcionando. Pronto estaría en casa y todo esto sería solo un extraño interludio en mi vida normal, excepto que nada se sentía normal ya, nada se sentía bien. Elena llegó tarde a noche. Parecía agotada. Había habido una cirugía de emergencia esa tarde. Había oído a las enfermeras hablar de ello. Pero aún así había venido. Aún me revisó como siempre. Debería irse a casa, dije, o dormir, o lo que sea que haga cuando no está aquí. En 2 días, no estaré aquí en absoluto. Se sentó pesadamente en su silla habitual. ¿Te habrás ido? De vuelta a tu vida. De vuelta a Lucas. ¿Algo parpadeó en sus ojos? Sí, de vuelta a Lucas. Es un buen hombre. Es el mejor hombre que conozco. No lo amo, dije. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, pero una vez que salieron no pude retractarme. No quería, no de la manera que debería, no de la manera que se merece. Las manos de Elena se apretaron en los reposabrazos. Maya. Seguía diciéndome que estaba confundida. El accidente, los analgésicos, estar en un país extraño. Pero no estoy confundida. Sé exactamente lo que siento y me aterra. No, su voz era ronca. Por favor,
No lo digas. ¿Por qué no? Está tan decidida a estar sola, a castigarse por preocuparse por la gente. Pero te veo, Elena, veo lo mucho que trabajas para mantener a todos a distancia, y veo cuánto te cuesta. Y yo. No sabes lo que estás diciendo. Entonces dime que me equivoco. Me incorporé, ignorando el tirón en mis costillas. Dime que he imaginado cada momento de las últimas 2 semanas. Dime que tú tampoco sientes esto. Se levantó bruscamente, poniendo la silla entre nosotras como una barricada. Lo que siento es irrelevante. Eres mi paciente, eres la novia de mi hermano, esto no puede. No soy tu paciente, no realmente. Tú misma dijiste que cualquier médico podría haber manejado este caso. Elegiste tomarlo. Elegiste venir aquí todas las noches. Elegiste. ¿Elegí mal? Las palabras explotaron fuera de ella, afiladas y desesperadas. Elegí preocuparme por ti, eso fue un error, porque no puedo, no voy a. Destruir otra vida por querer algo que no puedo tener, estaba realmente temblando. Y había lágrimas en su rostro, silenciosas y terribles. Me moví sin pensar, cruzando el pequeño espacio entre nosotras. Mi pierna protestó, pero no me importó. Alcancé su mano y no se apartó. ¿Y si puede tenerlo? Susurré. ¿Y si ambas podemos? Maya. Mi nombre era una oración o una maldición. No podía distinguirlo. Si te toco ahora, no podré parar. Entonces no pares. Durante un momento interminable, nos quedamos congeladas. Su mano en la mía, sus ojos escudriñando mi rostro como si estuviera buscando permiso o razones para huir o ambas cosas. Podía sentir su pulso acelerado bajo mis dedos, podía ver la guerra que ocurría tras esos ojos oscuros. Entonces se movió o yo lo hice. O ambas lo hicimos. No importaba. Sus labios se encontraron con los míos suaves y desesperados a la vez, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y yo fuera aire. Sentí que su mano se elevaba para acariciar mi rostro con una gentileza que hizo que mi corazón tartamudeara, mientras que su otro brazo se envolvía alrededor de mi cintura para sostenerme. Sabía a café y a algo dulce que no podía nombrar. Cuando profundizó el beso, hice un sonido que nunca había hecho antes, necesidad y alivio y reconocimiento enherado. Sus dedos se enredaron en mi cabello y sentí que temblaba, o tal vez era yo. O tal vez éramos ambas desmoronándonos y recomponiéndonos en la misma respiración. Cuando finalmente nos separamos, presionó su frente contra la mía, ambas respirando con dificultad. «Esto es una locura», susurró. «Lo sé, esto va a herir a gente. Lo sé, podría perderlo todo». Otra vez, lo sé, me aparté lo suficiente para mirarla. Pero, ¿y si perdemos más al alejarnos? Cerró los ojos y una lágrima se deslizó libremente. La atrapé con mi pulgar, esta mujer que había construido una fortaleza a su alrededor, que se había convencido de que no sentir nada era más seguro que sentirlo todo. «Estoy tan cansada», dijo, y entendí que no estaba hablando de dormir. «Estoy tan cansada de tener miedo, Senchara». La besé de nuevo, más suave esta vez. «Deja de tener miedo, solo por esta noche. Solo por ahora». Asintió contra mis labios, y cuando me besó de nuevo, fue diferente, más lento. Más profundo, como si estuviera memorizando el sabor de algo que nunca había esperado encontrar. Sus manos se movieron sobre mí con cuidado, conscientes de mis lesiones, pero hambrientas de una manera que hizo que todo mi cuerpo cobrara vida. No dormimos esa noche. Hablamos y nos besamos y nos abrazamos y hablamos un poco más, construyendo algo frágil y feroz en la oscuridad. Y cuando el amanecer comenzó a despuntar sobre el lago de Ginebra, pintando todo en tonos de oro y rosa, Elena me miró con ojos que finalmente, estaban desprotegidos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. No tenía una respuesta. Pero sabía, con absoluta certeza, que no había vuelta atrás desde esto. Pasara lo que pasase después, habíamos cruzado una línea que no podía deshacerse,
y no lo lamentaba. Lucas llegó a la tarde siguiente. Oí su voz en el pasillo primero, cálida, familiar, preocupada en todas las formas en que un buen novio debería estar. Elena estaba en mi habitación cuando llamó, y la mirada que intercambiamos fue puro terror. Se alisó la chaqueta, se peinó el cabello, reconstruyó sus muros en el espacio de 3 segundos. Cuando Lucas abrió la puerta, ella era la doctora. Wetmore de nuevo, profesional, distante, intocable. Maya. Lucas entró en la habitación y la culpa me golpeó como un golpe físico. Parecía preocupado y cansado y tan genuinamente aliviado de verme que quise hundirme en el suelo. Dios, lo siento mucho por no poder llegar antes. La noticia en Londres era... Se detuvo, notando a Elena Ellie. Hola, Lucas. Su voz no revelaba nada. Me alegro de que estés aquí. Estaba terminando la planificación del alta de la señorita Collins. Señorita Collins sonrió confundido. Vamos, Ellie, puedes llamarla Maya. Has estado cuidándola durante casi 2 semanas. Límites profesionales, dijo secamente, y vi que sus manos estaban blancas sobre su tableta. Oh. Maya, te revisaré mañana por la mañana antes de que te vayas. Se fue antes de que ninguno de los dos pudiera responder. Lucas se sentó en el borde de mi cama, tomando mi mano, la misma mano que Elena había sostenido hacía solo unas horas, y sentí que iba a vomitar. ¿Cómo estás realmente?, preguntó, escudriñando mi rostro. ¿Te ves diferente? ¿Diferente cómo? No lo sé. Cansada, estresada. ¿Deberías recibir el alta tan pronto? Lucas, necesito contarte algo. Las palabras salieron antes de que las hubiera planeado, antes de que hubiera descubierto cómo decir esto de una manera que no lo destruyera, pero no podía hacer esto. No podía dejar que me tocara y me sonriera y planeara nuestro futuro cuando acababa de pasar la noche besando a su hermana. Su rostro decayó. Dios, las lesiones son peores de lo que dijeron, ¿verdad? Maya, sea lo que sea, nosotros no te amo. Directo, brutal, necesario, no de la manera que te mereces. Y lo siento mucho, mucho. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucas solo me miró fijamente, su mano aflojándose en la mía. ¿Qué? Me preocupo por ti. Te respeto. Eres una de las mejores personas que he conocido. Pero no estoy enamorada de ti, y no creo que lo haya estado nunca. Y no es justo para ninguno de los dos seguir fingiendo. Esto es por el accidente. Estás confundida. El trauma. No. No. Deseando que entendiera. El accidente solo me hizo ver con claridad. He estado siguiendo la corriente de mi vida durante tanto tiempo que olvidé lo que se siente al querer algo de verdad, y no puedo hacerlo más. ¿Hay alguien más? La pregunta quedó suspendida en el aire, por debería mentir. Pero ya le había hecho suficiente daño. Sí, susurré. ¿Su rostro se arrugó en 2 semanas? Maya, has estado en una cama de hospital. ¿Cómo podrías? Entonces la comprensión amaneció, lenta y terrible. No, eso no es. Dime que no es ella, no dije nada. Lo cual fue respuesta suficiente. Lucas se levantó tan rápido que la silla se deslizó hacia atrás. Elena, mi hermana, la hermana que no ha hablado con nuestros padres en años, que destruye todo lo que toca, ¿qué? Jesucristo, Maya, ¿en qué estabas pensando? No estaba pensando, estaba sintiendo, Estaba caminando de un lado a otro ahora, con las manos en el pelo, ¿no lo ves? Ella hace esto. Encuentra a alguien vulnerable, a alguien que no sabe nada mejor, y los atrae y luego, cuando explota. Eso no es lo que está pasando, no la conoces. La he visto hacer este ciclo una y otra vez. Deja que alguien se acerque, se convence de que esta vez es diferente, y luego a algo sale mal y huye. Y la persona que deja atrás queda destruida. Lucas, te amo. Su voz se quebró. Vine aquí listo para proponer matrimonio. Maya, tengo un anillo en mi bolso. Iba a pedirte que te casaras conmigo.
Las palabras golpearon como un puñetazo. Sentí lágrimas corriendo por mi rostro, pero no pude hacer que pararan. «Lo siento», dije entrecortadamente. «Lo siento mucho. Te mereces a alguien que te ame por completo, sin reservas. Y no soy ella, pero mi hermana sí». La amargura en su voz era ácida. La mujer que no puede comprometerse con nada, que huye a la primera señal de verdadera emoción. ¿A esa es a la que estás eligiendo? No estoy eligiendo a nadie, solo estoy tratando de ser honesta. Bueno, felicidades. Has destruido 3 relaciones con tu honestidad. Agarró su chaqueta. Dile a Elena que le deseo suerte. La va a necesitar cuando esto inevitablemente se desmorone. Se había ido. La puerta se cerró tras él con finalidad y me quedé sola con los restos de lo que había hecho. Encontré a Elena 1 hora después en su oficina. Un espacio pequeño y austero que parecía pertenecer a alguien que pasaba el menor tiempo posible allí. Estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta, y supe por la rigidez de sus hombros que había oído. «Lo sabe», dije en voz baja. Sí, su voz era plana. Probablemente toda el ala lo sepa. El sonido viaja en los hospitales. «Elena, no deberías estar aquí. Todavía no se había dado la vuelta. Deberías estar descansando. Tu alta es mañana por la mañana a las 9. He dispuesto que un coche privado te lleve al aeropuerto. No me voy así. ¿De qué otra manera te irías? Maya, esto fue un error. Te lo dije desde el principio». No, entré en la habitación a pesar del dolor punzante en mi pierna. No te atrevas a reescribir anoche. No lo conviertas en nada porque ahora es difícil. Finalmente se giró, y su rostro era la máscara que recordaba de ese primer día. Fría, profesional, vacía, anoche fue un momento de debilidad para ambas. Pero somos adultas racionales y podemos reconocer que actuar sobre ello sería catastrófico. ¿Catastrófico para quién? ¿Para ti? ¿Para tu perfecta reputación profesional? Para Lucas, las palabras explotaron fuera de ella. Para mi hermano, a quien ya he hecho suficiente daño. Que vino aquí a proponerte matrimonio, Maya, que te ama de una manera que yo. Se detuvo, visiblemente conteniéndose. Esto termina aquí. ¿Y si no quiero que termine? Sé que estoy rota de maneras que no sanan. Sé que mi familia te hará la vida imposible si estás conmigo. Sé que la junta del hospital ya está cuestionando mi juicio y si se enteran de esto. Así que eso es todo. ¿Simplemente te rindes? Estoy siendo realista. ¿Estás siendo una cobarde? Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras, afiladas y ciertas. El rostro de Elena se puso blanco. «Vete», dijo en voz baja Elena. «Vete, ya, me fui». ¿Qué más podía hacer? Pero mientras regresaba cojeando a mi habitación, no podía sacudirme la imagen de su rostro en ese momento. No enojada, sino completamente derrotada. Como si ya hubiera lamentado algo que apenas había comenzado. Los siguientes 3 días fueron un infierno particular. Mi alta se retrasó, complicaciones con mi pierna, dijeron, aunque sospechaba que Elena tenía algo que ver con eso. Ella no vino a mi habitación. Otros médicos se encargaron de mi caso, educados y eficientes, y absolutamente no ella. Lucas se fue de Suiza, me envió un mensaje de texto, espero que haya valido la pena. Nada más, intenté llamar a Elena, el teléfono de su oficina iba al buzón de voz, su celular iba directamente al buzón de voz. Benjamin al principio enojada, luego suplicando, luego simplemente vacía. Ella no respondió. Alcuea, su colega, la doctora Reyes, vino a verme. «Está autorizada para volar», dijo, revisando mi historial. La doctora Whitmore ha coordinado la atención de seguimiento con un traumatólogo en Barcelona. Necesitará fisioterapia durante al menos otro mes. ¿Dónde está ella? La doctora Reyes no fingió no saber a quién me refería.
solicitó un traslado a nuestras instalaciones de Zúrich con efecto inmediato. Las palabras golpearon como un golpe físico. ¿Se fue? La doctora Whitmore es muy buena en su trabajo, dijo la doctora. Reyes con cuidado. Pero también es muy buena para huir cuando las cosas se complican. Lo siento. ¿Dejó algún mensaje para mí? No, por supuesto que no. Porque eso requeriría vulnerabilidad. Eso requeriría reconocer que lo que teníamos importaba, incluso si ella tenía demasiado miedo de luchar por ello. Volé a casa al día siguiente. Barcelona estaba fría y gris, tal como la había dejado. Mi piso se sentía extraño, como si perteneciera a otra persona. Mi trabajo estaba esperando, mi jefe había sido comprensivo con el accidente, me dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara. Pero no podía concentrarme en sistemas de tránsito sostenibles. No podía concentrarme en nada excepto el dolor hueco en mi pecho y la imagen del rostro de Elena cuando me dijo que estaba rota. Pasaron 2 semanas, luego 3. Me dediqué a la fisioterapia, al trabajo, a fingir que estaba bien. Mis amigos preguntaron sobre Suiza. Les di la versión editada. Accidente de moto, larga recuperación. Rompí con Lucas, fueron comprensivos y entrometidos en igual medida, pero no pude obligarme a contarles la verdadera historia. ¿Cómo podía explicar enamorarme de alguien en 2 semanas? ¿Cómo podía hacerles entender que lo que Elena y yo teníamos era real, incluso si había sido breve? ¿Cómo podía articular la sensación de encontrar a alguien que te veía por completo y luego elegir alejarte porque tenían demasiado miedo de lo que significaba esa visión? No podía, así que no lo intenté. Pero por la noche, Zoe, me permitía recordar la forma en que la mano de Elena se sentía en la mía. El sonido de su voz cuando finalmente bajaba sus barreras. La mirada en sus ojos justo antes de besarme, como si yo fuera algo precioso y aterrador a la vez. Y me preguntaba si ella también estaba recordando, donde quiera que estuviera, o si había logrado convertirlo en nada. En la 5ª semana, me llamó mi madre. Maya, cariño, acabo de recibir un correo electrónico muy extraño. ¿De una doctora Elena Ware? Mi corazón se detuvo. ¿Qué decía? Se ofrece a cubrir tus gastos médicos. Todos ellos, la cirugía de emergencia, la estancia en el hospital, la atención de seguimiento. Dice que es porque hubo complicaciones en tu caso de las que se siente responsable y que el seguro no debería tener que encargarse. Eso es ridículo. No hubo complicaciones. Eso pensé, Maya. ¿Hay algo que no me estás contando? Cerré los ojos. Incluso desde el otro lado del océano, Elena estaba tratando de cuidarme. Incluso después de huir, incluso después de terminarlo, todavía me vigilaba de la única manera que sabía profesionalmente, desde la distancia, sin riesgo. No, mamá, no hay nada. Pero eso era una mentira. Había de Tadeo. Fue la doctora Reyes quien me dio el empujón que necesitaba. Estaba en Ginebra para una cita de seguimiento 6 semanas después del accidente. Y mi traumatólogo en Barcelona había recomendado una revisión final con el equipo que había realizado la cirugía original. Había intentado programarla cuando sabía que Elena no estaría allí, pero la doctora Reyes me caló de inmediato. Todavía está en Zúrich, dijo mientras examinaba mi pierna. Si es eso lo que te estás preguntando, yo no estaba. Sí, lo estabas, sonrió, no con crueldad. ¿Sabes? En los 15 años que he trabajado con Elena, nunca la había visto como estaba contigo. Aterrada, sí, pero también presente, como si alguien hubiera encendido una luz dentro de ella que había estado tratando de mantener apagada durante años. Entonces, ¿por qué huyó? Porque eso es lo que hace Elena. Huye antes de que la abandonen, antes de que pueda decepcionar a la gente, antes de que pueda demostrarse a sí misma que es tan indigna de amor como cree. Eso no es cierto. Por supuesto que no es cierto. Pero el trauma no se preocupa por la verdad. Elena ha pasado tanto tiempo siendo castigada por quien es, por su familia, por su profesión, por sí misma,
que ha olvidado cómo aceptar algo bueno. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? La doctora Reyes cerró mi expediente. Eso depende. ¿Estás enamorada de ella? La pregunta debería haber sido más difícil de responder. Debería haber requerido pensamiento, vacilación o duda, pero no fue así. Sí, dije simplemente, estoy enamorada de ella. Entonces tienes que decidir si estás dispuesta a luchar por alguien que tal vez no pueda luchar por sí misma. Y Maya no será fácil. Elena no sabe cómo confiar en esto. Te rechazará. Te pondrá a prueba. Hará todo lo que esté en su poder para demostrar que eventualmente te irás como todos los demás. ¿Qué pasa si no me voy? Entonces tal vez finalmente se permita creer que alguien puede verla por completo. Las partes brillantes y las partes rotas, y elegir quedarse de todos modos. Whitmore estaba operando y no estaría disponible durante horas. Esperé en la cafetería, en el pasillo frente a las salas de cirugía. En la pequeña sala de visitas con sus sillas incómodas y revistas anticuadas. Esperé durante su cirugía, durante sus notas postoperatorias, durante las horas en que cualquier persona racional se habría rendido y se habría ido a casa. Finalmente, casi a las 7 de la tarde, apareció. Estaba con su uniforme quirúrgico, todavía con el gorro quirúrgico puesto, luciendo exhausta de una manera que llegaba hasta los huesos. Me vio y se congeló. Maya, mi nombre era una pregunta y una acusación. ¿Qué haces aquí, Vina Vert? No deberías haberlo hecho, lo sé, pero lo hice de todos modos. Miró alrededor del pasillo, a las enfermeras que fingían no darse cuenta, a las cámaras en las esquinas, a todas las formas en que esto podría salir mal. Aquí no, dijo finalmente, ven conmigo. La seguí por el laberinto de pasillos hasta una oficina que era de alguna manera aún más austera que la de Ginebra. Cerró la puerta y se apoyó contra ella como si necesitara apoyo. «No puedes estar aquí», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Pagaste mis facturas médicas. Eso fue apropiado, dadas las circunstancias. Eras tú tratando de cuidarme sin tener que verme realmente. Maya, déjame terminar». Me acerqué, observándola tensarse. Durante 6 semanas, he estado tratando de convencerme de que lo que teníamos no era real, que eran solo las circunstancias, el trauma, el aislamiento, la intensidad de la situación puero. Porque cada vez que cierro los ojos, te veo, siento tu mano en la mía. Recuerdo cómo era cuando finalmente me dejaste entrar, no importa. Pero ahora había lágrimas en su rostro. Maya, no importa lo que sienta. Los hechos no han cambiado. Lucas no me habla. Mi familia está furiosa. La junta del hospital en Ginebra está investigando si violé los protocolos éticos. Todo lo que dije que sucedería está sucediendo. Entonces deja que suceda. ¿Qué deja que suceda? Deja que se enojen e investiguen y juzguen. Porque esto es lo que he aprendido en las últimas 6 semanas. No quiero una vida segura. No quiero una relación predecible con alguien a quien se supone que debo amar, pero no amo. Quiero la verdad. Claro, te quiero a ti. Sacudió la cabeza, pero no se estaba alejando. No sabes lo que estás pidiendo. Entonces dime exactamente a lo que me estoy apuntando. ¿El peor de los casos? Todo. Elena respiró hondo. Mi familia nunca te aceptará. Mi madre una vez me dijo que mi Stevie era una fase que superaría, y cuando no lo hice, dejó de invitarme a eventos familiares. Mi padre envía dinero y expectativas en igual medida. Lucas. Su voz se quebró. Lucas fue el único que trató de entender, y ahora también lo he arruinado. ¿Qué más? El hospital en Ginebra está investigando si mi relación contigo comprometió mi juicio como tu médico. Aunque no fue así, aunque cada decisión que tomé fue según el libro, están buscando razones para revocar mis privilegios. Para demostrar que soy exactamente lo que siempre han sospechado, demasiado emocional. Demasiado comprometida, demasiado. Kerr,
para confiarle responsabilidad. Sig. No he tenido una relación que dure más de 6 meses en toda mi vida adulta. Me autosaboteo. Me cierro cuando las cosas se ponen difíciles. Convierto todo en un problema que puedo resolver con la lógica en lugar de sentir, y eso aleja a la gente. Eso es todo, me miró como si estuviera loca. ¿No es suficiente? Probablemente. Acorté la distancia restante entre nosotras. Elena, no estoy diciendo que esto será fácil. Ni siquiera estoy diciendo que lo lograremos. Pero estoy diciendo que quiero intentarlo. Estoy diciendo que alejarme de ti en Ginebra fue lo más difícil que he hecho, y no quiero volver a hacerlo. Estoy diciendo que vale la pena luchar por ti, incluso si no lo crees tú misma, Maya. Mi nombre era una oración esta vez. Tengo tanto miedo de lastimarte. Entonces lastímame, pero no me dejes. No huyas porque tienes miedo de lo que pueda pasar. Quédate, elige esto. Elígeme a mí, elígenos. Durante un largo momento, ella simplemente me miró. Y vi la guerra que ocurría detrás de sus ojos, miedo y esperanza y anhelo raro. Vi el momento exacto en que tomó su decisión, me besó. Duro y desesperado y real, con sus manos ahuecando mi rostro como si yo fuera algo precioso que pensaba que había perdido. Le devolví el beso con todo lo que tenía, tratando de mostrarle sin palabras que hablaba en serio sobre cada promesa que había hecho. Cuando finalmente nos separamos, ambas estábamos llorando. Probablemente lo arruinaré, susurró. Probablemente. No sé cómo hacer esto, cómo ser algo de alguien. Yo tampoco. Lo resolveremos juntas. Se rió, acuosa y rota y hermosa. Eso es una locura. Lo sé. Le sequé las lágrimas con el pulgar. Pero seamos locas juntas. No estaba en Ginebra ni en Zúrich, ni siquiera en Suiza. Estaba en Lyon, Francia, un tercero sin ascensor en un barrio tranquilo, con enormes ventanales que dejaban entrar tanta luz que Elena se quejaba de ello todas las mañanas. Demasiado brillante, murmuraba, enterrándose bajo las sábanas mientras yo preparaba café. «Te encanta», decía yo, y ella sonreía en su almohada y no lo negaba. Ella había aceptado un puesto en un hospital más pequeño allí, menos prestigio, menos presión, más libertad para practicar la medicina en lugar de la política. Yo había encontrado trabajo en una firma de planificación urbana francesa que estaba haciendo un trabajo innovador con la infraestructura para bicicletas. Entre mi francés terrible y su perfección en todo, lo estábamos haciendo funcionar. No era perfecto. Elena todavía se cerraba a veces. Todavía se quedaba en silencio y distante cuando las cosas se ponían demasiado intensas. Había tenido un ataque de pánico 2 semanas después de que nos mudáramos juntas. Convencida de que me daría cuenta de que había cometido un error y me iría. La abracé durante todo el proceso. Le recordé que no iba a ninguna parte, que algunos días serían más difíciles que otros y que eso estaba bien. Y yo tuve mis propias luchas. La culpa por Lucas, aunque finalmente me envió un texto breve diciendo que lo estaba asimilando. Todavía me golpeaba a veces. El miedo de haber destruido algo bueno por algo que podría no durar. Los momentos en que me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero entonces Elena llegaba a casa de un largo turno y me encontraba en el sofá y se derrumbaba a mi lado con la cabeza en mi regazo, y yo le pasaba los dedos por el pelo mientras me contaba su día. Y sabía, con absoluta certeza, que esto era correcto. Cenamos con Lucas a los 3 meses. Fue incómodo y doloroso y honesto, 3 personas tratando de encontrar un camino a seguir a través de los escombros. Elena se disculpó, Lucas lloró. Yo expliqué, nada de eso lo arregló todo, pero fue un comienzo. Todavía no te perdono, dijo Lucas al final de la noche. A ninguna de las dos. Pero estoy tratando de entender. Eso es todo lo que puedo pedir, dijo Elena en voz baja, y había algo en su voz, dolor y gratitud y esperanza, que me hizo extender la mano hacia la suya debajo de la mesa. Lucas lo vio,
Miró nuestras manos unidas durante un largo momento. Luego asintió solo una vez y se fue. «¿Se recuperará?», dije más tarde. Mientras caminábamos a casa por las calles del John, tal vez, dijo Elena, «pero incluso si no lo hace, tengo a ti. Why SOS?» Se detuvo, arrastrándome a un hueco lejos de las farolas. Eso es más de lo que jamás pensé que tendría. Me besó allí en las sombras, suave y dulce y segura. Y me di cuenta de que esto era lo que parecía la felicidad, no perfecta, no sin cicatrices, sino real. El hospital en Ginebra finalmente cerró su investigación. No encontraron evidencia de mala conducta, pero Elena no regresó. No necesitaba hacerlo. Había encontrado algo mejor en John, un lugar donde se la valoraba por sus habilidades, no por el nombre de su familia. Donde podía ser la doctora Wetmore y también solo Elena, sus padres todavía no le hablaban. Ella fingía que no le dolía, pero yo lo sabía mejor. Algunas noches miraba su teléfono como si estuviera esperando una llamada que nunca llegaría. Y yo le acercaba y le recordaba que la familia era más que biología, que estábamos construyendo nuestra propia familia ahora, desordenada y elegida y real. La invité a Barcelona para Acción de Gracias. Estaba aterrorizada, conocer a mi familia, ser escudriñada, tener que explicarnos, pero... Y mi madre, que siempre había tenido una habilidad asombrosa para ver a través de las personas, echó un vistazo a cómo Elena me miraba y la abrazó. «Bienvenida», dijo mamá simplemente. «Maya habla de ti constantemente». En realidad, se está volviendo molesto. Elena se rió, una risa real, sorprendida y encantada, y algo en su rostro se relajó. Como si se hubiera preparado para el rechazo y recibir aceptación en su lugar hubiera reconectado a algo fundamental. Pasamos el fin de semana cocinando y hablando y siendo normales de una manera que Elena nunca había experimentado con su propia familia. En nuestra última noche allí, me encontró en el porche trasero, mirando la lluvia. «Tu madre me preguntó por mi familia», dijo, sentándose a mi lado. «¿Qué le dijiste?» «La verdad, que no aprueban quién soy. Que he estado esencialmente distanciada durante años. Que he hecho las paces con eso, Meoria». ¿Qué dijo ella? Ella dijo, «Bueno, ahora nos tienes a nosotras, lo quieras o no». La voz de Elena era espesa. Y luego me mostró su colección de fotos vergonzosas tuyas de bebé, que estoy bastante segura de que fue algún tipo de ritual de iniciación. Me reí, le gustas. «Me gusta Ella. Me gusta esto». Hizo un gesto hacia la casa, la lluvia, la magia ordinaria de todo, me gustamos nosotras. ¿Solo gustar? Se giró hacia mí, con los ojos suaves a la luz del porche. «Me encantan nosotras, te amo». Y sé que se supone que debo tener miedo de decir eso. Se supone que debo calificarlo o asegurar mis apuestas, pero me pediste que me quedara, y lo hice. Ahora te estoy preguntando, ¿te quedarás? ¿Incluso cuando sea difícil? ¿Incluso cuando lo arruine? Sí, dije, sin dudarlo. Incluso cuando lo arruines. Incluso cuando sea difícil. Incluso cuando ambas lo arruinemos y sea increíblemente difícil. No voy a ninguna parte. Me besó entonces, dulce y lento, y probé sal, lágrimas o lluvia, no pude distinguirlo. No importaba, gracias, susurró contra mis labios. ¿Por qué? Por verme, por quedarte. Por hacerme creer que valía la pena luchar por mí. ¿Vale la pena luchar por ti? Dije con fiereza. Y seguiré recordándotelo todos los días hasta que lo creas tú misma. Porque nunca antes había mostrado mi trabajo. Nunca pensé que fuera lo suficientemente bueno. Nunca pensé que fuera una artista, solo una planificadora urbana a la que le gustaba dibujar. Pero Elena vio algo diferente. Había enmarcado mis bocetos como si fueran obras maestras. Invitó a todos los que conocíamos. Incluso convenció a su antigua colega de Ginebra para que viniera. «Estoy aterrorizada», le dije 1 hora antes de la inauguración. «Lo sé». Me enderezó el cuello.
Me besó la frente. Pero lo estás haciendo de todos modos. Eso es valentía, Maya, y estoy muy orgullosa de ti. ¿Alguna vez pintaste? Pregunté de repente. Antes de la medicina, ¿alguna vez mostraste tu trabajo? Algo parpadeó en su rostro. Una vez, una pequeña exposición cuando tenía 19 años. Mi madre lo llamó una pérdida de tiempo y mi padre se negó a asistir. Nunca volví a pintar. Elena, ¿pero verte hacer esto? Sonrió y fue radiante. ¿Verte ser lo suficientemente valiente como para compartirte con el mundo? Me dan ganas de intentarlo de nuevo. Tal vez no profesionalmente. Tal vez solo para mí, pero aún así, intentarlo. La inauguración fue mejor de lo que esperaba. La gente vino, miró, hizo preguntas. Algunos incluso compraron piezas. Lucas apareció, vacilante y tranquilo, pero estaba allí. Se quedó de pie frente a mi pieza favorita durante mucho tiempo, luego me encontró entre la multitud. Es bueno, dijo. Realmente bueno. Me alegro de que te haya animado a hacer esto. Yo también. Ella es diferente ahora, dijo, mirando a donde Elena estaba hablando con un visitante de la galería. Más ligera, no la había visto así desde que éramos niños. ¿Estambas lo estamos? Asintió. Todavía no estoy allí, Maya. No sé si alguna vez estaré completamente bien con cómo sucedió esto, pero puedo ver que se hacen felices mutuamente. Y eso tiene que contar para algo. ¿Cuenta para todo? Dije. Cerca del final de la noche, encontré a Elena parada frente a la pieza que había hecho del lago de Ginebra. La vista desde la ventana de mi habitación del hospital, transformada en algo hermoso y extraño a la vez. Un lugar de dolor que se había convertido en un lugar de comienzo. «Quiero mostrarte algo», dijo en voz baja. Salimos de la galería. Caminamos por las calles del John hasta nuestro piso. Me condujo al segundo dormitorio, el que habíamos estado usando para almacenamiento, y abrió la puerta. La habitación estaba llena de lienzos. Docenas de ellos, en varias etapas de finalización. Principalmente abstractos, explosiones de color y emoción que no se parecían en nada a la cirujana controlada que le mostraba al mundo. Empecé a pintar de nuevo, dijo. Hace 3 meses. No te lo dije porque no estaba segura de poder sostenerlo. No estaba segura de merecer tener algo solo para mí, Elena. Entré en la habitación mirando cada pieza. Eran crudas y vulnerables y absolutamente impresionantes. Estos son increíbles. Están desordenados, son honestos. Me giré hacia ella. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque ya me has dado tanto. El coraje para dejar Ginebra, para empezar de nuevo, para creer que podía tener una vida más allá del trabajo. Quería darme esto a mí misma. Demostrar que podía hacer algo solo porque me hacía feliz, no porque sirviera a algún propósito o probara algo a alguien. La abracé, sosteniéndola con fuerza. Estoy muy orgullosa de ti. Somos una buena pareja, ¿verdad? Se rió contra mi hombro. 2 mujeres que pasaron años siendo quienes todos los demás necesitaban que fueran. Finalmente descubriendo quiénes son en realidad. ¿Y quiénes somos? Se apartó, mirándome con esos ojos oscuros que me habían atrapado por primera vez en una habitación de hospital hace más de 1 año. Somos 2 personas que se encontraron exactamente en el momento equivocado y de la manera equivocada, y decidieron que eso era exactamente correcto. Te amo, dije. Yo también te amo. Más de lo que pensaba que era capaz de amar algo. Nos quedamos allí en la habitación llena de pinturas y posibilidades. 2 mujeres que habían aprendido que a veces lo más valiente que puedes hacer es dejarte ver. Dejarte querer algo, elegir algo, luchar por algo, incluso cuando todo el mundo dice que está mal. Esa noche, acurrucadas en la cama con los brazos de Elena a mi alrededor y la lluvia golpeando contra las ventanas, pensé en lo lejos que habíamos llegado.
Desde una habitación de hospital en Ginebra hasta esta vida que estábamos construyendo juntas en Lyon, del miedo y los secretos a la apertura y la elección, no era perfecto. Todavía discutíamos a veces por los platos, por el estrés laboral, por a quién le tocaba lidiar con el propietario. Elena todavía tenía momentos en los que se cerraba, cuando los viejos miedos volvían a aparecer. Yo todavía sentía culpa a veces por cómo comenzó nuestra historia. Pero éramos felices. Genuinamente, desordenadamente, imperfectamente felices. ¿Maya? La voz de Elena era soñolienta. Gracias por no rendirte conmigo. Incluso cuando te di todas las razones para hacerlo. Me giré en sus brazos, besándola suavemente. Gracias por aprender a quedarte, por elegir esto, por elegirnos. Sonrió contra mis labios todos los días. Nos elijo a nosotras todos los días. Y eso, me di cuenta, era lo que parecía el amor. No un cuento de hadas o una historia perfecta, sino una elección diaria. Un compromiso de ver a alguien por completo, su brillantez y su quebranto, y decidir que vale la pena quedarse, vale la pena luchar. Vale la pena construir una vida, un día imperfecto a la vez. Si llegaste al final de esta historia, háznoslo saber en los comentarios desde qué ciudad estás mirando. ¿Y haz clic en la campana amarilla para suscribirte al canal y apoyarnos? Continúa la aventura haciendo clic en el video sugerido en tu pantalla.